Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas, Ejido Motor y Almagro Nature. Bueno, pues efectivamente, una semana más estamos aquí en el Chester, o en este caso tendríamos que decir, seguimos en el Chester, con Centro Comercial Torre Cárdenas, Yelmo Cines, Almagro Nature, una empresa hortofrutícola con alma, y Ejido Motor Almería, concesionario Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera Granada, junto al cementerio de Almería. Digo que tenemos que seguir, tenemos que decir, seguimos, porque esta entrevista la empezamos hace media hora, pero para ti oyente, hace una semana, y ahora continuamos con la segunda parte, gracias a la gentileza que he tenido de aguantarme durante una hora el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina. Hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, la primera parte de la entrevista hemos hablado mucho de la Diputación, hemos hablado de algo que es evidente que teníamos que hablar, que es el cambio traumático en la cúpula directiva de la Diputación. Y ahora me gustaría hablar un poco de política, ¿no? Me gustaría hablar un poco de política porque creo, bueno, yo diría que estoy seguro de que estamos viviendo un momento histórico en España. Es decir, momentos históricos en España ha habido muchos. Ahora se habla mucho de la Segunda República y de la Guerra Civil, que siempre digo que los españoles de la Segunda República no tenían ni idea de que estábamos viviendo un momento histórico, y lo estaban viviendo. Y me parece que aquí lo estamos volviendo a vivir. No sabemos por dónde va a terminar esto, por dónde va a salir, pero es verdad que, y enlazo esto con un momento que he vivido junto a ti hace muy poco tiempo, que es esa exposición que tenéis hasta principios de marzo en la Diputación, en el patio de luces, sobre los carteles de la transición, los carteles electorales, el material electoral de la transición. Vivimos un momento ahora en el cual hay una parte del consenso de la transición que está queriendo romper ese consenso, que ya no le vale la Constitución del 78, que ya no le vale la estructura territorial de España, que ya no le vale nuestro sistema democrático, que por supuesto no le vale la monarquía parlamentaria. Y bueno, un momento en el que la gente dice que se está creando mucha tensión, se está creando mucho frentismo. Yo personalmente creo que en parte viene por esto. Creo que viene porque habíamos llegado a un acuerdo y hay una parte que ya no le vale nada del acuerdo. Es que esa parte no es la misma parte que estuvo en el 75 al 82. Es que el Partido Socialista de ahora no tiene nada que ver con el Partido Socialista de Felipe González, por ejemplo. Y como tú bien dices, estamos ante una sociedad donde hay pues muchos partidos políticos que intentan polarizarla lo máximo posible, intentan buscar lo que nos divide, lo que nos seca, crear cada vez muros más altos. Y como dije el otro día en la presentación, pues están haciendo todo lo contrario, como tú bien dices, a lo que se hizo en España, que fue un modelo de transición de una dictadura a la democracia. Y en este sentido, pues hay muchos ciudadanos que se lo están comprando. Están comprando pues esa pelea constante, esa polarización constante. Y yo pues el otro día lo dije, creo que hay que pasarse a ver esos carteles, porque creo que hay que recordar lo que se hizo bien en España en esos años. Y lo hicimos un día después del 45 aniversario de la dimisión de Adolfo Suárez. Una dimisión que el único presidente del gobierno de España que ha dimitido. Ahí lo dejo. Yo creo que debería haber ya un segundo. Pero es cierto que dimitió diciendo que hacía mucho más por España yéndose que quedándose. Es un ejercicio de responsabilidad y de amor a su país. Y yo creo que en este sentido, pues, desde el partido al que yo represento, el Partido Popular, se están haciendo las cosas bien, porque nosotros sí creemos en ese espíritu de unión entre españoles, en el espíritu de la transición, y creo que tenemos que intentar, pues, volver a ese espíritu de la transición, que yo creo que fue un ejemplo para todo el mundo. Uno piensa que cuando va pasando el tiempo vamos a mejor. ¿Qué le voy a decir de eso a un tecnólogo, no? Pues evidentemente en tecnología estamos mejorando constantemente. Y sin embargo, en la política española creo que hay muchas cosas. Tú lo referías ahora mismo con respecto. Yo no estoy muy de acuerdo con que el Partido Socialista de la época de Felipe González fuera estupendo. Es decir, no he hecho eso. Ya. He hecho que no era el mismo que el de ahora. Correcto.
Para mí el Partido Socialista siempre ha sido muy malo, para empezar porque el socialismo se basa en una mentira, porque no hay ni un solo socialista que quiera vivir como ellos dicen que hay que vivir. Entonces, pues si partimos de una mentira, mal vamos, ¿no? Pero es verdad que de aquella época hacia ahora hemos perdido muchas cosas buenas, y una de las cosas que hemos perdido ha sido respeto. Me explico. En toda la historia de la política ha habido políticos que han mentido, pero les ha importado mentir. Es decir, eran recursos para conseguir objetivos que ellos sabían que estaban mal hechos. Hoy en día, todos los días salen políticos a la palestra a contarnos lo contrario de lo que ellos saben que es verdad, especialmente en el lado de la izquierda, donde eso se ha convertido en la tendencia que marca su líder, que es Pedro I el Falso, Pedro Chapote. Es decir, así es difícil hacer política. Es decir, si el ciudadano en el momento de la historia en el que más acceso tiene a la información está peor informado que nunca, así es muy difícil. Así es. Yo siempre digo que Pedro Sánchez ha instaurado la política cortoplacista, el mensaje cortoplacista, en el sentido de que ellos trabajan día a día. No hay planificación, no hay estrategia. Un escándalo tapa a otro escándalo, la gente no tiene memoria, porque hay tanto escándalo que al final da igual que mientan, da igual, porque al final, al día siguiente hay otro escándalo, hay otra mentira que se olvida la anterior. Ellos trabajan en el vídeo de los 30 segundos. Y es una pena que un gobierno de España no tenga planificación, no tenga estrategia, no tenga sentido de Estado. Fíjate que vivimos en un país en el que no se respetan las fronteras, ni el gobierno hace nada porque se respeten, en el que no se respeta la propiedad privada y el gobierno trata de meter decretos antidesahucio para que los ocupas puedan seguir ocupando la propiedad que es de otro, en un país en el que el gobierno vive apoyado en un partido que hace 7 u 8 años trató de dar un golpe de Estado con un referéndum ilegal de independencia, en otro partido que hasta hace 15 años le pegaba tiros en la nuca a los compañeros de los miembros de ese partido de gobierno, en un país en el que se protege más la agricultura de Marruecos que la de España, en un país en el que los consensos más básicos se han pasado por alto. Y en ese país hay todavía mucha gente que defiende que todo eso es correcto y que los que atacamos todo eso somos bichos raros, fascistas y tíos muy peligrosos. ¿Qué estamos haciendo mal los de este lado? Bueno, evidentemente todo es mejorable, ¿no? A nivel de comunicación, a nivel de ofrecer tu proyecto político, ¿no? Pero coincidirás conmigo en que se abre un abanico, no un abanico, sino un horizonte político totalmente diferente, ¿no? Posiblemente los próximos comicios, tanto andaluces, municipales, como nacionales, cuando sean, el centro derecha va a copar prácticamente el 60%, 65% de los votos. En María me han dicho que están las cosas igual. Ya, bueno, un poquito más arriba. Pero al final la gente está dando cuenta de que la izquierda no ofrece soluciones a sus problemas. De que la única solución es el centro derecha. Y la única solución viable para gobernar es el Partido Popular. Y eso es una realidad. El único partido que es una alternativa de gobierno en todos sitios a la izquierda es el Partido Popular. Y el único partido que da certidumbre, seguridad cuando gobierna es el Partido Popular. Y podemos irnos al ejemplo más claro, que es Almería, la Diputación y sobre todo el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. Que yo creo que Juanma, pues yo siempre digo que los gestores públicos, los políticos, ante la crisis o salen fortalecidos o salen, digamos, hundidos, ¿no? Y los grandes políticos, los grandes servidores públicos se ven en los momentos de crisis. Yo creo que a Juanma Moreno lo hemos visto en la crisis de ferroviaria, que ha sido un ejemplo de humanidad, de dignidad y respeto y de apoyo a las víctimas. Y yo creo que eso es lo importante, que al final los ciudadanos vean a los políticos, a los servidores públicos cercanos y que cuando hay un problema... Mira, ayer comparecía... Estas entrevistas es que a veces es imposible desligarlas de la más rabiosa actualidad. Ayer comparecía Alberto Núñez Feijóo en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados
ante una señora presidente de esa comisión que le faltó ir con bufanda y pasamontañas, ¿no? Era una hooligan más, ¿no? Y le acusaban Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu de Alberto Núñez Feijóo de haber defendido a un psicópata. Es decir, cuando en un país un señor que está a favor de que una parte de la población decida sobre el futuro de todos los demás y otro señor que está a favor de todo eso, pero que además lo defiende con pistolas o apoya a los que lo han defendido con pistolas, le dice eso al líder de un partido como Alberto Núñez Feijóo, yo creo sinceramente que estamos, y comparto contigo la deriva electoral que tenemos, pero cuando todavía puede seguir pasando eso, estamos muy cerca del precipicio. Es decir, eso coincidirás conmigo que hace 8 años era absolutamente impensable, no se lo habría ocurrido a nadie. Claro, pero es el resultado de la polarización al que nos están llegando algunas formaciones políticas. Se está permitiendo esa polarización. Y en este sentido, pues hay una alternativa. Y yo creo que en 1 año y medio vista vamos a ver la alternativa real y el cambio que le vamos a dar a España. La alternativa real va a tener que ser pactando Partido Popular y Vox, y si es así, ¿estáis preparados o tenemos que tener miedo los que solo trabajamos para que no gobierne la izquierda en ningún sitio a que no lleguéis a poneros de acuerdo? Nosotros trabajamos para gobernar en solitario y que nuestro proyecto político se pueda desarrollar sin que haya otro partido que lo condicione. Dicho esto, evidentemente nuestro objetivo es mejorar la vida de los ciudadanos. Y pues habrá que ver comicio tras comicio, administración a administración, pues lo que se ve, cómo hay que gestionar esos acuerdos o esos no acuerdos, no lo sé. Es que hablar por hablar. Lo que sí tengo claro es que la única alternativa de gobierno a Pedro Sánchez es el Partido Popular. La alternativa a las regiones o a las administraciones donde hay que pactar el modelo es el modelo de Juanma Moreno. Un modelo consolidado, un modelo con mayoría absoluta y un modelo donde hemos dado certidumbre, hemos dado seguridad y hemos dado a Andalucía, el Partido Popular de Juanma Moreno de Andalucía, pues le ha dado a Andalucía lo que le ha quitado el PSOE durante 40 años. Ahora hablaremos de Andalucía. No sé si coincidirás conmigo en que una de las cosas más graves que está pasando en este país está pasando en las fronteras. Es decir, yo que soy, como creo que diría todos los españoles, un ferviente defensor de la inmigración, es necesaria la inmigración, evidentemente ordenada, a mí me da miedo lo que el gobierno de España está haciendo, sobre todo porque hemos visto experiencias en Bélgica, en Francia, incluso en algún país nórdico que han terminado siendo verdaderamente traumáticas. Es decir, unos cuantos kilómetros al sur de nuestra frontera tenemos un continente donde hay millones de personas que quieren venir a Europa porque les han dicho que en Europa van a vivir mejor. Y es legítimo que quieran vivir, pero claro, es suicida no ordenar ese tránsito y no adecuarlo a la capacidad de los recursos. Pero es que además en las fronteras están siendo traspasadas en la provincia de Almería todos los días por narcolanchas que han montado un negocio muy lucrativo pero muy perjudicial para nuestra sociedad y nuestra salud. Y el subdelegado del gobierno de España, por encargo del presidente del gobierno de España, nos dice que no se puede hacer nada ante eso. Yo sé que a María no han llegado las narcolanchas, pero a este paso van a llegar a María las narcolanchas también. Yo no sé si a ti te parece esto uno de los problemas más importantes que tenemos. Yo no esquivo las preguntas y en materia de inmigración yo te voy a ser muy sincero. Estamos en materia de inmigración entre un mensaje de una irresponsabilidad bonista de la izquierda que está convirtiendo al mar Mediterráneo en un auténtico cementerio. Hay un problema humanitario en el Mediterráneo y es culpa de la izquierda. Seamos seguros, seamos claros en eso. Pero tampoco podemos, como tú bien has dicho, demonizar xenófobamente a la inmigración como hacen otras formaciones políticas. El Partido Popular está de acuerdo en que la inmigración es necesaria, pero una inmigración ordenada, controlada y sobre todo donde podamos asegurar la completa integración de esta inmigración en la sociedad española. Las cosas con planificación, con estrategia, con orden,
con control, salen bien. Pero, como he dicho anteriormente, estamos ante la improvisación cortoplacista de un gobierno que trabaja de día a día. Un día dice una cosa, al día siguiente la contraria. Es todo improvisación. Y así no nos puede ir bien. Y lo que está haciendo el gobierno, no solamente en materia migratoria, en general, en todo, es eso. Improvisar, intentar lanzar un globo sonda o una ley, o un decreto ley para tapar un escándalo. Así funciona el gobierno de España. Y yo creo que en inmigración ese es digamos, el objetivo, que es una inmigración controlada, ordenada y sobre todo que podamos asegurar la integración de esos migrantes que vienen buscando un mundo mejor. Y en relación a las narcolanchas, pues yo creo que el otro día un alcalde del PP pues dio un ejemplo. Un gran alcalde del PP, como es Juan Pedro de Pulpí, pues, ojo, fue atrevido, que tenía la narcolancha a 50 metros por detrás. Pues hizo pues, un alegato en defensa de su pueblo, diciendo que no es de recibo que el gobierno de España no proteja a los pulpireños en la bahía de Terrero con 3 narcolanchas. No es de recibo. Y pedía al subdelegado, y pidió una cita, y creo que no le hizo ni caso, pidiendo estuvo medios humanos y materiales para que eso no pudiera pasar. Porque al final, la narcolancha es inseguridad para los municipios, inseguridad para los pulpireños. Y yo creo que en este sentido, pues, el gobierno está abandonando a la provincia de Almería. El socialismo tiene algún problema con Almería, porque durante 40 años nos colocaron en la más profunda situación de tercermundismo en muchos aspectos desde la Junta de Andalucía. En el año 2004 derogaron el trasvase del Ebro y el Plan Hidrológico Nacional, que Almería es la provincia más beneficiada con ese plan, y nos dijeron que no nos preocupásemos, que la solución estaba en las desaladoras, que hoy evidentemente ya estamos viendo que no funcionan tampoco, porque no se han construido algunas, otras no se han puesto en marcha, otras no han tenido mantenimiento y están estropeadas con 6 u 8 bastidores de los 12 que tienen, como la de Carboneras, estropeados, y ahora mismo tienen que parar para repararlos. Y hoy por hoy, fíjate, yo la semana pasada le dedicaba un videoblog a la situación de los alcaldes. Es que en muy pocos meses hemos visto lo de Juan Pedro de Pulpí con las narcolanchas. Pero es que eso ya lo había denunciado también José Francisco Garrido, Sico, en Níjar. Pero es que el martes de la semana pasada entrevistaba yo a Carolina, la portavoz del equipo de gobierno de Vera, quejándose de que cada vez que hay viento se va la playa de Vera a tomar viento y entra el agua en las casas más cercanas. Pero es que eso mismo lo ha denunciado también Paco Góngora con la playa de Valerma. Es decir, ¿qué es lo que pasa con Almería? Es decir, ¿qué le hemos hecho los almerienses a la izquierda? No votarles. Y por eso merecemos ser castigados. Ellos son tan sectarios que evidentemente, como Almería sabe votar, como tú habías dicho anteriormente, pues son muy sectarios y llevan abandonando Almería pues desde siempre. Pero bueno, hay una alternativa. Y la alternativa, pues los alcaldes están luchando, sobre todo los alcaldes del PP, contra esto en materia de seguridad. No solamente lo que tú has comentado, en el Almanzora hay un problema importantísimo de seguridad. En toda la parte del río Andará hay un problema importantísimo de seguridad. Y en este sentido, pues yo creo que tenemos que seguir así, denunciando el abandono del gobierno de España con respecto a Almería, y yo creo que por eso la gente vota al Partido Popular en Almería. Está muy ocupado el subdelegado de gobierno dando ruedas de prensa del PSOE en su horario de trabajo, el subdelegado del gobierno. Déjame que utilice esto que acabo de decir como percha. Quiero hablar también un poquito, y ya casi estamos en la recta final de esta larga entrevista, de política andaluza. Porque, bueno, este año hay elecciones en la Junta de Andalucía. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que hace Juanma Moreno, como no estoy de acuerdo en todo lo que haces tú. Y cuando no estoy de acuerdo en algo, lo digo. Fíjate que en ese sentido, tu antecesor en el cargo para mí es un ejemplo. Porque yo le he dado tortas como panes en algunas cuestiones y siempre ha tenido un momento para sentarse y debatir conmigo al respecto con normalidad, porque entiende que no estamos de acuerdo en todo. Bueno, pues sí hay una cosa que está clara: hay muy pocos parámetros medibles en la gestión de la Junta de Andalucía, números en los que ahora mismo no estemos mejor en números con respecto a hace 7 años, en inversión, en economía, en agricultura, en agua muy especialmente, en sanidad, en educación.
El otro día me paraba un señor que representaba una ONG en la puerta de un centro comercial para decirme lo mal que estábamos en la ley de dependencia. Y entonces tuve que mostrarle un gráfico que mi amigo Bellido me mandó hace ya algunos meses. Es verdad que es escandaloso el tiempo de espera para acceder a la dependencia, a los servicios de dependencia, pero es que se han disminuido el tiempo de espera en un 60% en 7 años. 60%, estábamos por encima de los 1.200 días de espera, que a mí me da vergüenza pronunciar esa frase. Y ahora estamos todavía muy lejos. Pero joder, disminuir en 7 años un 60% el tiempo de espera es una barbaridad. Ayer el subdelegado, en el tiempo en el que se supone que debía estar arreglando lo de las narcolanchas, estaba en la puerta de la Bola Azul diciendo que faltan 1.600 sanitarios en Almería. Y yo ya tengo esta mañana los datos, que los comentaré ahora en la mañana de la libertad, del incremento, pero no del incremento de ahora con respecto a hace 7 años de sanitarios puestos al servicio de los almerienses, sino del incremento año tras año. No ha habido un solo año en el que no haya habido más sanitarios que el anterior en los últimos 7 años. Yo creo sinceramente que eso, unido a la designación de MJ Montero Sobaquillo Veloz como candidata del PSOE, evidencia que el PSOE ya no quiere ganar en Andalucía. Yo estoy de acuerdo en el sentido de que... Has intentado no reírte cuando he dicho Sobaquillo Veloz, eso te honra. De que el... perdón. De que el PSOE no es una alternativa de gobierno en Andalucía. No es una alternativa, sobre todo por la gestión de Juanma, ¿no? Y ha hablado de todos los servicios públicos, mira, independientemente de la administración. Para analizar en qué estado se encuentra un servicio público, tú no puedes analizarlo de manera absoluta con una foto fija. Claro. Hay que ver la evolución, hay que ver la perdón, la trazabilidad de ese servicio público. Y evidentemente todos los servicios públicos en Andalucía han mejorado con el gobierno de Juanma Moreno. ¿Y que hay cosas que mejorar? Por supuesto, muchísimas. Pero tengo claro que, digamos, el camino que se están dando, que se ha recorrido, es el correcto, que la hoja de ruta que se está trazando por parte del gobierno de Juanma Moreno, sobre todo en materia sanitaria, es buena, y creo que los resultados los vamos a ver a medio plazo. Unos resultados muy buenos, porque al final Antonio se está haciendo un grandísimo trabajo al frente de la Consejería de Sanidad. Y como digo, hay que ver la evolución de los servicios públicos en Andalucía, que son muy buenos por parte del gobierno de Juanma Moreno. No se puede analizar un servicio público con una foto fija en el día de hoy. Hay que ver cómo estaban y cómo están ahora. Es verdad lo que has dicho, que Antonio Sanz está haciendo un gran trabajo, como creo que lo han hecho sus antecesores. De hecho, ha habido 3 directores del SAS con Juanma Moreno. El primero era almeriense, Diego Vargas, luego José Manuel Guzmán y ahora Valle García. Y 2 de ellos dejaron el cargo, creo que habiendo hecho un gran trabajo. Y la anterior consejera dejó el cargo haciendo un excepcional trabajo, pero que no, esto no es una calificación mía, son números comparativos. Porque en un hospital de los 48 que hay en la comunidad autónoma andaluza, los técnicos decidieron que los casos de cribado de cáncer de mama que no eran concluyentes, antes de comunicarlos, convenía repetir la prueba. No ha habido ninguna fallecida a raíz de eso, pero el puesto le ha costado a la consejera. Curiosamente, muy cerquita de allí, en Adamuz, Córdoba, se han perdido 46 vidas hace 2 semanas por un accidente ferroviario, y el ministro dice que no tiene que dimitir. Yo no sé si el ministro tiene más o menos responsabilidad que la consejera en aquella decisión de los cribados de cáncer de mama. Lo que sí sé es que tiene más muertos a sus espaldas. Seguramente esta sea, casi ya para terminar la entrevista, la mejor definición de la diferencia entre una parte y otra, ¿no? Las diferencias son muchas, afortunadamente. La principal está en la gestión, ya lo he dicho anteriormente. Nosotros tenemos un sentido de Estado, no tenemos una hoja de ruta, tenemos planificación, tenemos estrategia. Pero sobre todo tenemos responsabilidad. Y independientemente de cuál sea el origen, afrontamos los problemas y sobre todo los sucesos que puedan ocurrir con responsabilidad. Y al final hay responsabilidad política. Y nosotros somos responsables en ese sentido. Hay otros, como tú bien has dicho, que al final no asumen su responsabilidad. Y esa es la diferencia entre uno y otro.
Y sobre todo, me gusta y quiero recalcar, en base al accidente ferroviario, creo que el gobierno de Juanma Moreno ha dado 2 lecciones en esta crisis, en este accidente. El primero es la respuesta ante una situación de emergencia, una respuesta rápida, eficaz, que se viene trabajando al respecto durante mucho tiempo porque se centralizaron todos los servicios de emergencia en única consejería que dependía de Presidencia. Y eso lo hace mucho más ágil y mucho más eficiente. Y por eso Antonio Sanz estaba en el minuto 1 encima de esa emergencia y al lado de las víctimas. Y segundo, que esto ya es un tema más personal, creo que Juanma Moreno ha dado, como he dicho anteriormente, una lección de humanidad y de dignidad como político. Ha estado al lado de las víctimas, se ha olvidado del tacticismo político, porque cuando hay una emergencia y cuando hay gente muriendo hay que olvidarse del tacticismo político, cosa que no hacen otros. Él solamente se ha preocupado de estar al lado de las víctimas, y mientras que él estaba llorando había una persona pegando codazos, sale en la foto. Y en el funeral que hubo el otro día, también de una lección de estar en segundo plano, porque era el momento de las víctimas. Por cierto, con un discurso de una hija de las víctimas que creo que hay que analizarlo durante mucho tiempo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, yo voy a concluir ya. A mí me parece que tenemos un gran presidente de la Diputación en ciernes. Es decir, que llevas 2 meses y pico, pero creo que aquí hay presidente para rato. Como el halago debilita, déjame que lo acompañe con una pregunta. ¿De qué dependerá que sigas siendo candidato o que seas el designado por el Partido Popular para ser presidente de la Diputación? ¿Queda mucho para eso? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo es el proceso de eso? Bueno, al final depende de unas elecciones municipales, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues depende de lo que quiera el Partido Popular. Evidentemente yo voy a trabajar para seguir 4 años más, voy a trabajar para hacer llegar a los municipios de la provincia el máximo número de proyectos de inversión y de servicios. Y bueno, pues yo estoy dispuesto a seguir 4 años más. Bueno, pues creo que el titular de la entrevista ha llegado al final. Presidente, muchísimas gracias. Ya te digo, siempre os digo que tenemos la suerte de pensar muy parecido vosotros y yo, que no tengo ningún partido político, tengo solamente ideas, pero pensamos lo mismo en muchas cosas. Y a mí me agrada, aunque es absolutamente innecesario, que tengáis este tipo de deferencias como es habernos concedido esta primera y larga entrevista, que ahora seguro que tendrás muchas más en otros medios de comunicación y seguramente mucho mejores que esta. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por esta entrevista, y la verdad es que he estado muy cómodo y bueno, me ha gustado mucho. Y gracias también a otros sin los cuales no habría sido posible esta entrevista, a los amigos del Centro Comercial Torre Cárdenas, aquí empezó todo, de Yelmocines, de Ejido Motor Almería y de Almagro Nature. La semana que viene más.